la iglesia se encuentra débil, cansada y sin fuerzas. Vivimos en tiempos muy difíciles de enfrentar como hijos de Dios, de enfrentar por sí solos, porque a veces lo hacemos por nuestra cuenta. Estos tiempos que vivimos. Y ya estamos en los últimos días, se podrá decir así, en el último año o en los últimos años, donde el Señor viene a buscarnos. Lo que la palabra de Dios nos habla, lo que el apóstol Fabián nos comparte a través de la palabra, la revelación a nuestras vidas. Y todas las cosas que oímos que se habla por ahí. La palabra nos dice que habrá rumores de guerra. Y podemos oír esos rumores y podemos ver guerra. Falta la parte donde dice que habrá hambre, mucha hambre, lo hay. Siempre estuvo el hambre, ¿verdad? Siempre estuvo. La pobreza, el pobre. La palabra dice que el pobre iba a estar siempre. Y si hay pobres, hay hambre. Y la palabra dice que en los últimos tiempos vendrá hambre. Más de lo que quizás hemos vivido, hemos visto, hemos escuchado. Aún más. Y cuando nos ponemos a observar nuestras vidas, cuando nos ponemos a escudriñar nuestras vidas y a meditar lo que dice la palabra, nos podemos preguntar a sí mismos: ¿hay salvación? ¿Alcanzaré yo la salvación? Por ahí se oye que hay temor a todo lo que se está viviendo en este tiempo, a todo lo que se está oyendo en este tiempo. ¿Cuántos son los que tienen temor a lo que estamos viviendo? ¿Cuántos son los que están preocupados a lo que estamos viviendo? ¿Cuántos son los que están angustiados por lo que estamos viendo y viviendo? Nuestros hermanos en Cristo, el pueblo de Israel, lo que está viviendo. ¿Acaso no te da angustia, tristeza en tu corazón, preocupación? ¿Y cuántos son aquellos que viven con temor por lo que estamos viviendo? En estos días yo recordaba algo que me sucedía desde muchos años atrás, cuando se hablaba de la venida del Señor, porque la venida del Señor siempre se ha hablado, lo hemos predicado un montón de veces. Y muchas veces hemos dicho, pero ¿cuántas veces lo van a predicar y el Señor no viene? ¿Verdad? Y lo tenemos por tardanza. Y yo recordando
muchos años atrás, el temor que me causaba oír la venida del Señor, las cosas que se iban a ver, las cosas que se iban a oír y las cosas que se iban a vivir. Entonces yo vivía atemorizada hasta que me di cuenta que el temor que había en mi corazón era porque no estaba segura de mi salvación. Hoy en día puedo oír que uno sueña que va a pasar tal cosa, otro dice que va a suceder otra cosa, que si este país va a estar en guerra o no va a estar en guerra. Se dicen tantas cosas que puedo ver el temor en muchos de mis hermanos. Y hablando con mi esposo, yo le decía, ¿sabes qué? La preocupación o ese temor que hay en muchos es porque no tienen seguridad de que se van a ir con el Señor. Porque los que estamos seguros de que nos vamos con Él, hay paz, hay convicción, estamos seguros que hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús, que hemos oído la voz del Señor y hemos obedecido. Y sobre todas las cosas, hemos entendido que tenemos al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos ayuda o que nos ayudó y nos ayuda todos los días, porque aquí no hay nadie perfecto. Pero ya no somos los mismos que éramos antes, porque la presencia del Espíritu Santo es la que nos cambió, es lo que nos transformó. Si hay temor en tu corazón, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que no pudo o no le permitiste? Vamos a hablar bien, no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo nos cambie. Esa es una parte de lo que está sucediendo en muchos. Y la otra parte es que no, nada me interesa, nada me importa. Sigo buscando mi comodidad y sigo buscando mi bienestar. Sigo buscando los milagros de parte de Dios, sí. Vengo acá a la iglesia, canto, adoro. Pero así como vine, me voy. Y cuando estoy allá afuera sigo siendo el mismo. Sin la sensibilidad del Espíritu Santo, sin la sensibilidad, sin ese corazón de carne que habla la palabra, que Él nos quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. El corazón de carne es el que siente, el que se pone sensible a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y los pastores estamos continuamente, los líderes, pastores, apóstoles, estamos preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? ¿Por qué la iglesia está como está?
¿Por qué no está sucediendo los milagros de la iglesia primitiva? Les mandé un video, me parece que de eso hablaba, de la iglesia primitiva, ¿verdad? De las almas, en el grupo de mujeres. Le pedimos a Dios lo sobrenatural. Le pedimos a Dios pero ¿dónde está el amor de Dios en nuestros corazones? Entonces, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ya se nos terminaron todas las ideas para ver crecer la iglesia, o ver crecer el pueblo, ver crecer la iglesia en lo espiritual. Ya se nos terminaron todas las estrategias. Y volvemos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Vayamos a Isaías capítulo 37. De Isaías voy a estar leyendo palabra de Dios para todo. Isaías 37, verso 3. Cuando lo tengamos decimos amén, para poder leerlos todos juntos. Amén. ¿Estamos? Isaías capítulo 37, verso 3. Y dice así: ellos le dijeron al profeta: esto es lo que ha dicho Ezequías. Este es día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Yo cuando leí el texto leí el capítulo anterior y me leí todo el capítulo que estamos leyendo. Usted cuando esté en su casa lo puede hacer. Ahí se le va a abrir más su mente, porque cuando leemos la palabra de Dios viene el Espíritu Santo y trae la revelación a nuestras vidas. Entonces, aquí Isaías, lo que acabamos de leer, dice: ellos le dijeron al profeta, esto es lo que ha dicho Ezequías, el rey Ezequías. Lo que la historia cuenta de este pasaje bíblico es peligro, tristeza. Porque dice: este día de tristeza, este es día de tristeza, de castigo y desgracia. El rey de Siria, había tomado todas las ciudades fortificadas de Judá y los había tomado y los había invadido. En el capítulo 36 ahí habla como el jefe de uno de los jefes de Siria o Asiria también, se pone enfrente del pueblo de Ezequías y empieza a decirle barbaridades de cosas para que tomaran miedo, temor. Entonces, esto escuchando
las amenazas que les estaban haciendo. Fueron corriendo al rey y el rey mandó a Isaías que le diera esta palabra que estamos leyendo. En el 3, ellos le dijeron al profeta: esto es lo que ha dicho Ezequías. Este es día de tristeza, día de castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Acá el rey estaba comparando a una mujer a punto de dar a luz. Y una mujer cuando está a punto de dar a luz tiene que tener toda la fuerza para pujar y el bebé nacer y estar en perfectas condiciones. Yo cuando leía me recordé cuando tuve a mi hija, que tuve muchas horas de labor de parto y llegó un momento que yo le decía al doctor: yo quiero tenerlo parto natural. Y él me dijo: mira, si yo te llevo a un parto natural, ya vos no tenés fuerzas y corre peligro tu vida y la del bebé. Entonces, cuando una mujer ya no tiene fuerza y va a dar a luz, en el tiempo de antes, me imagino que no existía la cirugía para poder traer al bebé al mundo. Entonces, cuando se decía que una mujer estaba por dar a luz y no tenía fuerza, prácticamente se estaba diciendo que estaba un pronóstico de muerte, de desesperanza, de dolor, de angustia. Si ustedes siguen leyendo en casa, porque yo sé que la hora corre, pero era mucho leer los 2 capítulos. La que da a luz no tiene fuerza y tiene un gran significado que es muerte, cautiverio, desolación. Ezequías puso estas palabras en boca de sus mensajeros a Isaías para expresar total desastre de la situación. Y yo creo que en estos tiempos la mujer que no tiene fuerza para dar a luz es la iglesia. En estos tiempos, la iglesia no tiene fuerzas para dar a luz las almas. En lo espiritual, ¿cuántas cosas se nos presentan? El diablo o el enemigo de nuestras almas levantando situaciones para que tengamos temor, para que las fuerzas se nos acaben, para que no estemos seguros, para que estemos en caos espiritualmente. Y llegado el momento de que la iglesia tiene que parir o la iglesia tiene que dar a luz,
encontramos la iglesia como está en estos tiempos, angustiada por situaciones, por dificultades, sin fuerza, quizás por tanta lucha espiritual. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Fue a dónde? Al profeta. Fue a consultar al profeta Isaías. Se presentó delante de Dios. Y a veces no conseguimos las fuerzas porque no vamos a Dios. Porque nuestra lucha espiritual es constante, pero no vamos a Dios. No vamos a la presencia de Dios. No nos postramos delante de la presencia de Dios. No le adoramos, no buscamos oír la voz de Dios. No vamos y nos desahogamos. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener nosotros para ayudar a otros a que vengan a los caminos del Señor? ¿Qué fuerza vamos a tener nosotros? ¿Qué testimonio vamos a tener nosotros para presentarle la salvación? No hay fuerza. La que da luz ya no tiene fuerzas. Y eso sí que es un problema en estos tiempos, iglesia. Porque simplemente no vamos a la presencia de Dios. Créame que les entiendo en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades. Porque nosotros también las tenemos, los pastores también las tenemos, los líderes también las tenemos. El diablo trayendo cosas para detenernos, para debilitarnos en la fe, para sacarnos del propósito que Él tiene para con nosotros. También la tenemos, también lo tenemos. La angustia a veces viene, la tristeza también viene, el cansancio también viene. Pero vamos a los pies del Señor y le decimos: esto es lo que hay, esto es lo que está sucediendo, Señor. Tú eres el mejor de todos, el que me puedes ayudar. En ti confía mi alma. Y lloramos y adoramos a Dios. Y se nos caen las lágrimas y se nos cae todo delante de la presencia de Dios. Esta es la humanidad, Señor, que tengo. Pero tú eres el Señor de señores que me levanta. Tú eres el que me fortalece. Tú eres Espíritu Santo el que me consuela. Tú eres Jesucristo que murió por mí y trajo sanidad a mi cuerpo. Y me perdonó de todos mis pecados. Tú eres. Y nos levantamos a seguir la batalla.
¿Estás sin fuerza? Anda a la presencia de Dios. Anda a la presencia de Papá Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia en estos tiempos no se multiplica? ¿Por qué? Hagamos lo que hagamos. ¿Cuántos son los que se preguntan? ¿Cuántos son los que se preguntan y dicen siempre somos los mismos? Si no vas a la presencia de Dios, no va a tener nuevas fuerzas. Si no vas a la presencia de Dios, no vas a ser restaurado, restaurada. Si no vas a la presencia de Dios, no vas a salir empoderado, empoderada del Espíritu de Dios, de la presencia, impregnado. Es necesario en estos tiempos levantarnos, despertar e ir a la presencia de Dios para poder tener nuevas fuerzas y dar a luz. Ve a la presencia de Dios. Mientras yo leía estos capítulos, yo decía, Señor, realmente sucede como habla tu palabra. Se nos presenta el enemigo y nos quiere esclavizar en el pecado. Realmente se levanta el enemigo y nos quiere desanimar, nos quiere angustiar. Y lo único que nosotros debemos de hacer es ir a la presencia de Dios e ir a los profetas, porque los profetas son los que están guiados. Al apóstol, al pastor, a tu líder, que te va a dar el consejo justo, la palabra justa que vos estás necesitando para que te puedas levantar. Porque si Dios quisiera, porque muchos dicen, no, que voy a ir al pastor, que voy a ir al líder, que voy a ir, mire, ¿sabe qué? Dios se tendría que bajar él mismo, si no quisiera que los pastores hagamos el trabajo que nos envió, que nos mandó a hacer. Y yo en ningún momento he visto que no, Dios no se puede bajar por el pecado y la maldad. No vamos a la presencia de Dios. A mí cuando vienen personas, discúlpenme en la iglesia, pero la iglesia en estos tiempos es que tengo que romper las cadenas que me atan, es que tengo que romper con esta maldición, es que tengo que tantos años
es que tengo que hacer sanidad interior. Vea la presencia de Dios. En la presencia de Dios va a romper maldiciones. En la presencia de Dios vas a romper todas las cadenas que te atan. En la presencia de Dios vas a sanar tu corazón. En la presencia de Dios. A veces, y creo que lo tuve que aprender porque lo viví en carnes propias, porque me cansé de hacer el mismo trabajo y no veía resultados. Entonces el Señor un día me dijo, ¿sabes? Es fácil. Es bien fácil. A todos aquellos que vienen, pues yo le decía, Señor, pero yo los escucho, le doy el consejo. Oramos. Hacemos liberación, rompemos las maldiciones. Pero vos mira a la persona y sigue igual, Señor. Entonces un día el Señor me dijo, es fácil ya, déjate de cargar. Te cargas espiritualmente. Mándalos a mi presencia. Mándalos a mi presencia. Hablando con una muchacha que amo mucho, una muchacha, una hermana en Cristo, que estaba en los Estados Unidos, no, a ver, amor, corregime, en Reinos Unidos, ella escuchó. Estaba en Reinos Unidos. Ella escuchó el testimonio mío. Y ella me llama y me dice, ¿sabe qué, apóstol? Yo escuché su testimonio y yo quiero hablar con usted. Ok, le dije yo, ¿cuál es el problema? Me cuenta toda su historia de vida. Tremenda su historia. Tremenda. No la voy a contar porque son cosas que confían y no la vamos a estar largando por ahí. Tremenda su historia de vida. Y ella dice, yo oí su testimonio y entendí que Dios me está dando una nueva oportunidad. Entonces yo le dije, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Ella estaba lejísimo, yo no la tenía acá para practicar sanidad interior, ni para practicar liberación, ni rompimiento de maldición, ni nada de eso, ni para ungirla, ni para nada. Yo le dije, cada vez que nos juntemos por videollamada, vamos a leer una palabra, vamos a orar. Y vos vas a seguir haciendo esto sola en tu cuarto. Vas a leer una palabra, vas a ponerte a adorar a Dios y vas a llorar todo lo que necesites llorar y vas a hablar con el Señor todo lo que necesites hablar con Él. Y así lo hizo. Y ella hoy testifica y dice, desde el momento que yo entendí que debía de ir a la presencia de Dios, mi vida ha sido libre de todas las cadenas, de toda maldición, de toda herida de mi corazón. Dios cambió toda circunstancia, Dios cambió todo. Mi mente se abrió y pude entender tantas cosas. Y simplemente ella se arrodillaba en su cuarto a adorar a Dios. Y ahí venía el Espíritu
Espíritu Santo y la llenaba y la transformaba, porque la palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros con poder, eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos sana, lo que nos libera, iglesia. La que trae nuevas fuerzas. Las puertas de bendición se le abrieron. Todo lo que estaba cerrado se abrió. Años pidiendo ella poder regresar a los Estados Unidos, porque ahí tenía su familia. Ella había sido sacada. ¿Se entiende cuando digo sacada de los Estados Unidos? Pidiéndole a Dios. Años. Ella volvió a hacer todo y la puerta se le abrió, se le concedió de que ella pudiera volver. ¿Dónde está su familia? Una mujer que ella me dice, ¿sabe qué, apóstol? Yo le servía a Dios. Le serví en tantas cosas a Dios, pero también fui una que señalé y que decía, ¿por qué piden esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué esto? Y cuestionaba lo que la palabra de Dios decía y le cuestionaba a mis pastores. Hasta que eso de cuestionar, eso de estar hablando, me sacó de la presencia de Dios, me sacó del propósito de Dios. Mi esposo, mis hijos, todos nos salimos y estuve años apartada. Pero ella hoy glorifica a Dios y testifica de lo que Dios ha hecho. Yo no hice nada. Simplemente le dije lo que les estoy diciendo a ustedes. A la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios. Adórale a Dios. Inclínate delante de su presencia. Reconoce quién es Él. Y dile, Señor, yo no soy nada sin tu presencia. No soy nadie sin tu presencia. Él mira al corazón humillado, el que le reconoce. Él ve el corazón que sabe ir a la fuente de vida, que es la presencia del Espíritu Santo. Yo, en tiempos atrás, yo les dije a ustedes, llénense de la presencia del Espíritu Santo, porque aquel que no tiene esa presencia, ese poder del Espíritu Santo en sus vidas, no van a soportar todo lo que se viene. Imposible soportar, porque estamos débiles en la fe, porque estamos débiles en buscar al Señor, porque andamos angustiados. El diablo siempre se va a presentar como algo bueno. Pero cuando nosotros estamos empapados del Espíritu de Dios, empapados de esa presencia, podemos identificar. Corremos a los brazos del Señor. Amén.
Quiero que te pongas de pie. Adorar al Dios Altísimo en espíritu. Ayúdanos a conectarnos con la presencia, con el corazón de Dios, para tener nuevas fuerzas, Señor, para llenarnos de ti, Señor, de tu esencia, para hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, para ir a donde aquellos necesiten, Señor, una palabra de salvación, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos viviendo en tiempos donde tú pronto vienes a buscar la iglesia, tu amada. Ayúdanos a levantarnos y a despertar, Señor, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Todo espíritu que nos tiene entretenidos, Señor, sea echado fuera de la iglesia, sea echado fuera de nuestras vidas, Señor. Trae ese despertar, enciende el fuego de tu Santo Espíritu. Enciende el fuego de tu Santo Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, y aviva ese fuego. Sopla, Espíritu Santo, y trae el convencimiento de nuestras faltas. Trae un despertar, trae ese avivamiento a nuestro espíritu. Trae ese avivamiento, trae ese despertar a nuestro espíritu. Ayúdanos a entender que estamos perdiendo el tiempo, porque tú estás a la puerta, tú estás en el camino. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amamos tu presencia. Te anhelamos a ti, Espíritu. Que ese amor sea inundando los corazones de mis hermanos, que ellos puedan sentirte. Gracias, Papá Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.